Luego de que el presidente planteó la posibilidad de comprar Banamex, la organización México ¿Cómo Vamos? Advirtió, el sector de la banca múltiple no es una función del gobierno. Asegura que controversia por la venta del banco y la intervención del gobierno afecta la certeza jurídica que requiere esta transacción. Bueno, este estudio nos pareció importante ponerlo en el radar y le hemos pedido a la Organización de México ¿Cómo Vamos? Que hablemos del tema. Sofía Ramírez es directora de México ¿Cómo Vamos? Sofía, muchas gracias. Como siempre, muy buenas noches. Gracias. Javier, un gusto estar contigo aquí comentando el tema de Citibanamex y otros. Bueno, otros. A ver, empecemos con Citibanamex. Los planteamientos que hizo particularmente el gobierno, el presidente, pareciera que eran atractivos para pensar en algo, ¿no? Incluso para comprar en un momento dado acciones, los ciudadanos, en fin. A ver, ¿cómo atendemos, cómo tratamos el asunto? Mira, vámonos por partes. ¿Tú recuerdas que desde hace pues, prácticamente enero del 2022 se puso a la venta, o se anunció que se iba a poner a la venta Citibanamex? Sin embargo, pues obviamente no es como comprar un negocio chiquito, era el segundo o tercer banco entonces, ahorita ya vamos en su nivel, digamos, ha disminuido y está en la cuarta posición, pero parte de las condiciones que ponía el gobierno para vender el segmento de negocio mexicano minorista, no el de los clientes institucionales, sino el de las empresas y el de los consumidores y tarjetavientes como tú y yo. Bueno, pues ese segmento de venta tenía una serie de condiciones que impuso el gobierno mexicano, como era pues que fuera comprado, adquirido por alguien mexicano, que no podía cerrar sucursales, que no podía pues hacer recorte de personal, que la parte cultural no podía venderse. Y obviamente esta serie de condiciones fueron excluyendo poco a poco a los posibles compradores. Me voy rápidamente a qué pasó hace un par de semanas. Tú lo reportabas, el tema de la ocupación administrativa temporal de un segmento del Tren Maya a cargo de Grupo México, pues los actores que estaban involucrados ahí, más allá de la Marina, digamos, eran Germán Larrea, que era el principal postor para comprar Citibanamex, y el señor presidente. Entonces, en esa disputa pública, política, y ciertamente con impacto en la certeza jurídica, porque expropiar pues no es lo mismo que llegar y ocupar con militares un segmento de una concesión, a pesar de que fuera, digamos, legal, pues suena a una manera muy agresiva de negociar cuando no se están obteniendo las retribuciones o las condiciones que se buscan. Entonces, creo que el tema está en que estos dos actores, el gobierno y Larrea, Germán Larrea, el empresario del Grupo México, pues simplemente en esta serie de problemas que había en la agenda pública, pues no podemos obviar que a pesar de que Citibanamex decía que era una decisión de negocio tomada en Nueva York, pues estaba ensuciando de una u otra manera la transacción. Dicho lo anterior, porque además, insisto, ya no había más compradores sobre la mesa. Entonces, pareciera que el día que Citi anuncia en un comunicado un poco, pues nadie lo esperaba, no los mercados, no los propios funcionarios, y por supuesto muchos de los empleados de Citi tampoco lo conocían. El día que sale el comunicado, el señor presidente dice, vamos a comprarlo porque pues necesitamos un banco. Entonces creo que aquí son varios problemas, porque primero que nada Citi en su comunicado lo que dice es que ya no está a la venta, que lo que va a hacer es que lo va a poner en una oferta pública inicial a la venta en 2025, lo cual requiere previamente reincorporar las acciones que están puestas en el mercado, pues para hacer una evaluación más adelante, digamos en 2024, cuando haya mejores condiciones de tasa de interés, porque recordemos que la tasa de interés de referencia ahora está alta por la alta inflación y se espera que la inflación vaya disminuyendo en los próximos meses. Cuando haya mejores condiciones también de mercado significa pues que haya mayor, pues tal vez estabilidad política económica a ambos lados de la frontera, no solo en México. Recuerden que hasta hace unos días apenas no sabíamos qué iba a pasar con el techo de la deuda en Estados Unidos. Digamos que va a haber elecciones el próximo año, tanto en Estados Unidos como en México, y no puede distraerse, o no podemos ignorar el hecho de que justamente este tipo de eventos políticos pues ensucian el ambiente económico y de confianza. ¿Cuál es el problema en que el señor presidente insista, porque lo hizo varias ocasiones, digamos, posteriormente al anuncio de Citi, en que vamos a comprar el banco? Pues primero que nada, que no queda muy claro para qué lo queremos comprar.
Sí. Ciertamente la Constitución prevé pues que hay el deber del Estado es generar bienestar y el bienestar pues se puede lograr a través de la banca de desarrollo, a través del Banco Central, a través de ciertas actividades financieras, pero no a través de ser, digamos, un instrumento de la banca múltiple, que es aquella que, insisto, le da servicio al público, ¿no? El gobierno tiene que ser regulador. El gobierno, además, ahorita no queda claro de dónde iba a decir que sacaban 2,000 millones de pesos de exenciones de impuestos y luego el señor presidente decía, pues nos endeudamos un poquito más, total que tenemos ahí un huequito fiscal, Sí. nada más alejado de la realidad que eso. Bueno, a ver, en suma la operación ya no se hizo, ¿no, Sofía? Ya es un hecho que no se hizo. Pero pues la operación, claro. Déjame preguntarte junto con eso, ¿qué tendría que pensar entonces el gobierno en dónde invertir y dónde meter el dinero en lugar de meterlo en banca múltiple, ¿no? Yo te diría que en primera instancia habría que revisar el gasto social, sobre todo el gasto en salud. Sí. Sin embargo, cuando tú revisas las finanzas públicas hasta el primer trimestre de este año, de hecho, esta misma semana vamos a conocer la actualización de abril, pero con las finanzas públicas del primer trimestre tenemos muy claramente identificado que hay un subejercicio importante tanto en IMSS como en el ISSSTE. Esto es problemático porque parte del problema es la baja calidad de la atención preventiva. Vimos que ha habido el último año, el año pasado, un incremento en la tasa de mortalidad de enfermedades prevenibles, como son los tumores por cáncer, sobre todo en mujeres, y eso pues obviamente te habla de una falta de atención preventiva antes de que sea demasiado tarde para atender el problema. Eso solo por darte un ejemplo. Entonces, claramente tenemos un problema no solamente de gasto, sino de gestión del gasto. Creemos que en esta transición de Seguro Popular a INSABI se pierde muchísima de la cobertura, pero luego de INSABI a IMSS Bienestar nuevamente está habiendo pues problemas de ejecución. A ver, ahora cerremos. ¿Sí tienes, con lo que alcanzan a ver del México, cómo vamos, información, Sofía, de que esté efectivamente creciendo el empleo o cómo se ve desde ahí? Mira, tenemos buenas noticias en términos de empleo. Nos sorprendió un poco que creciera la informalidad. Esperábamos una ligera disminución, sobre todo porque el empleo formal creció, al menos el registrado en el IMSS, en los primeros 4 meses con un gran dinamismo, sobre todo en los primeros 3 meses. Digamos que abril no estuvo tan bien, pero alcanzó para tener el semáforo en México, como vamos, de empleo formal en verde. Con los datos del ENOE del día de hoy, tenemos una aproximación a un incremento en la participación laboral, pero también un aumento ligero en la informalidad. Ahora, si eso se tradujera simplemente en mejores ingresos para todos, está muy bien, pero sabemos que históricamente la informalidad laboral pues paga aproximadamente la mitad de lo que paga un empleo formal. Ya no se diga el acceso a prestaciones de seguridad social, a guarderías, a estancias infantiles y demás. Entonces, si vemos el problema completo, nuevamente parece que el mercado laboral va muy bien, pero a la velocidad a la que vamos resolviendo los dos grandes problemas del mercado laboral mexicano, que son la alta informalidad y la baja participación de las mujeres, pues vamos a tener un mercado laboral paritario en aproximadamente 54 años, Javier. No creo que nos dé la vida ni es algo que querramos para nuestras hijas, nuestros hijos y nuestro futuro. Oye, porque también aquí el gran problema es, digamos, el crecimiento país, ¿no? Que por más que se esté avanzando, traemos todavía en nuestras espaldas el decrecimiento provocado por el COVID, entre otras cosas, ¿no? Pues mira, la pandemia de COVID, recordemos que en 2020 nos contrajo la economía en 8.2% y el rebote fue de 4.9, 3.1 en los primeros 2 años en la comparación anual y 3.7% en el primer trimestre. No son malas cifras, pero apenas estamos, digamos, recuperando niveles prepandemia. Estamos arribita del último pico en 1.2%. Cuando vemos otra vez la economía en general se ve muy bien, pero basta con hacer un acercamiento al PIB per cápita, digamos, al valor agregado dividido en la cantidad de mexicanas y mexicanos que somos, y tenemos un PIB per cápita más cercano a 2015 que al que teníamos en 2018, que fue el último pico. Entonces, nuevamente hay que voltear a ver el detalle, porque ahí es donde está realmente el problema, en el ejercicio del gasto, en la eficiencia del gasto público, sin duda, pero sobre todo en la atención a la prevención, tanto salud, y ya no hablamos ni siquiera de educación y otros rubros, Javier, pero traemos una recaudación baja, sobre todo en el IVA, a pesar de la recuperación que hubo en el primer trimestre.
Somos un país en donde los ricos son cada vez más ricos y menos y los pobres son cada vez más. Pues mira, pareciera que esa es una discusión por sí misma. Yo creo que en este momento lo que estamos viendo es un avance en el sentido correcto en el mercado laboral, que es más gente que quiera trabajar o buscar un trabajo lo tenga. Lo malo es que está creciendo la informalidad laboral. En términos de la adquisición o más bien el acceso a programas sociales, tenemos un acceso a programas sociales cada vez más universal, pero eso implica menor cobertura de las personas de menores ingresos y de mayor cobertura de las personas de mayores ingresos. Entonces está totalmente al revés. Y estamos haciéndonos viejos. Digo, todavía falta, pero ya vamos con rumbo a que el bono demográfico se nos vaya, ¿no? Y eso además nos está costando un montón de dinero en pensiones, en una reforma fiscal que, bueno, pues nos está haciendo tic, tic, tic en la oreja porque pues el tiempo se nos acaba y no tenemos mucho espacio fiscal, pero tampoco voluntad política para poder discutir esta reforma que si no, vaya, creo que hubiera sido un muy buen momento esta administración para tenerla, sobre todo dado el empuje y la legitimidad con la que gozaba el presidente, con la que goza el presidente todavía. Te mando un gran saludo, Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Gracias, Un Sofía. abrazo, Javier. Un abrazo para ti, gracias. Hasta luego.